porque este espacio de Cineforum, esta es la segunda película que vemos, es un espacio que está pensado pues, para ser así público, que haya personas que no estén en los grupos o en los talleres, sino que dar a conocer a otras personas esta perspectiva y estos espacios. Por eso las palabras que vamos a utilizar o las que yo voy a decir de alguna manera es como que muchas pueden estar en referencia a la perspectiva de tecnología existencial, porque es como si toda la película, como aquí decíamos, uno lo ve hace unos años, uno lo ve ahora, uno lo ve desde una perspectiva o uno lo ve desde otra perspectiva, pues la película son enfoques distintos. Entonces, como para que tengamos un lenguaje común, pues tratemos como de ver desde dónde lo estamos enfocando para que así pongamos como la traducción, como un idioma común. Todo lo que vamos a decir también son como coger algo y ponerle una lupa, por tanto muchas veces va a tener todo el margen de error, porque las cosas no son ni una cosa ni otra ni otra. Y cuando decimos que la verdad no existe, pues es como que la verdad no existe, sino que lo que vamos a poder observar son partes de la verdad, y esa verdad tiene su pues margen de error, porque lo que estamos es apuntando a partes, a partes y a partes, y cada uno, la riqueza es que cada uno vamos a poder aportar esas distintas partes para que esa totalidad. Y también darnos cuenta que lo que vamos a compartir, el enfoque de este espacio, como de todos los que hacemos, es que todo lo que vamos a oír, a decir, sea una forma de ir para adentro hacia nosotros mismos y a nuestras maneras de relacionarnos en el mundo, con los demás. Por tanto, en una perspectiva que nos sea útil, que no sea una forma de que eso está ahí y no me aporta nada a mí porque estamos viendo una película, sino que el enfoque es que estamos viendo una película. Nosotros también vivimos en una película, ahora estamos como dentro de una película, y todo de alguna manera son relatos, son interpretaciones, y que desde tecnología existencial, desde esta perspectiva, es como que cualquier cosa que ocurre sería una pista para algo que tiene que ser respondido en nuestra vida. Es decir, que linealmente estamos comentando una película, sí. No linealmente estamos aquí para ver si encontramos respuestas. ¿Respuestas filosóficas y demás? No. Respuestas prácticas. Respuestas es como si en vuestro día a día nosotros tenemos conflictos. Y esos conflictos, igual como hay la parte de conflicto, hay la parte de solución. Entonces tomemos este espacio como la solución a esos conflictos que tenemos. Solución, que quiere decir pistas, como que algo que vamos a decir, algo que va a ocurrir, algo que... A ver cómo lo conectamos con lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Porque la realidad tiene esa integridad. La realidad tiene esa integridad de que continuamente conflicto y recurso, enredo y desenredo están en la misma realidad. Solo que yo lo veo de una manera y tengo que ver otra capa para darme cuenta que ese conflicto, eso que no entiendo, eso que ya me está hablando de la respuesta. Solo que queremos, o nuestro yo quiere respuestas así como esto es esto, cuando en realidad hay todo un proceso desde la pregunta a la respuesta.
Entonces, desde esta perspectiva, desde esta invitación, agradezco que estemos aquí generando este campo para que sea posible este experimento en cuanto que vamos a experimentar. Y esta película, si vamos a decir como ciertas así axiomas, ¿no?, de esta película está continuamente buscando el bien. Y en ese bien, cuando nosotros estamos enfocados al bien, estamos generando el mal, porque bien y mal es la cruz y la cara de la misma moneda. Entonces esta película es como que empieza con personajes, sobre todo el protagonista, que quiere hacer el bien, que quiere recordar a los demás algo esencial. No solo él, sino después la protagonista, la otra coprotagonista, también querrá hacer el bien. Y toda la película se articula en el bien. En ese bien que trata de, ¿no?, empieza la película diciendo este es un pueblo de buena gente, de gente honrada, y ya con todas esas presentaciones ya nos está, digamos, avisando la catástrofe, porque cuando alguien dice yo soy bueno, peligroso. Si soy demasiado sincero, peligroso. Si te quiero ayudar demasiado, peligroso. Es como, yo te voy a decir la verdad, peligroso. Todo lo que se plantea desde la verdad, desde el bien, desde lo correcto, desde lo... ¿sí? Todas estas palabras hermosas, pero que han quedado vacías, porque ese bien ha quedado como una imagen que yo quiero hacer el bien. Y haciendo el bien, lo que estoy es impulsada por hábitos, porque el bien tiene que estar tan en el instante, tan en el instante, tan en el instante, que el bien estructural puede tener cualquier forma, en el mundo de los contenidos, cualquier forma. Por eso esta película es como que el bien se hace de una forma cándida y gentil, o hasta el final pues el bien se ejecuta con la muerte. Ese bien que tiene diferentes formas y que precisamente nosotros los humanos, pues eso, las cosas las llevamos tan al límite, porque se nos queda pegado el bien, se nos queda pegado una forma de actuar que en un momento dado fue buena, pero que después nos desconectamos con el latido de la vida, y eso que fue buena, en el momento en que ya se repite 3 veces, ya eso es perverso, ya está corrompido. Si la palabra corrupción es corazón roto. La bondad, lo bueno, tiene que ser dentro de un latido. Entonces, ese latido tiene toda una secuencia antes, mientras, después, que le hace que eso tenga una coherencia. Pero si eso que es antes, mientras y después se le quita y se le descontextualiza, eso bueno ya ha perdido el corazón su ritmo y ya, ¡pum!, ya se ha corrompido. Entonces esta es una película donde todos estos personajes en un momento dado hicieron
pues la brillante idea de irse a las montañas, estar en una comunidad pequeña, en un lugar recóndito, donde habían dejado las cosas feas que eran la ciudad y todas esas cosas malas, y se habían ido al campo a estar en la naturaleza y en la bondad de la vida. Pero qué curioso que eso pues quizás fue floreciendo en un momento, pero eso está en decadencia, ¿no? Los edificios están decayentes, las personas están amargadas, olvidándose que fueron a un lugar hermoso, en un lugar que había una mina de plata, pero que ya ni la plata, es decir, se quedó todo pobre, en pobreza, en olvido de sí, fuera del latido de la vida. Y así cuando uno se desconecta del latido de la vida, pues empieza todo a decaer, a corromperse, y aún teniendo la idea de un bien, se va todo apagando, igual como la radio del comienzo, donde el Tom y Thomas, ¿sí? Tom y Thomas, ya, bueno, también es como no hay nombres en el mundo que tienen que ser Thomas Tom, el padre y el hijo. Bueno, la cuestión es que el hijo en la radio dice, bueno, cuando se va la música y empieza algo que puede conectarte con algo, pues ahí lo apagas, ¿no? Entonces es como si quiero estar feliz, quiero estar bien, y ese bien y esa tranquilidad al final es un quedarse ocultando, escondiendo, no viendo demasiado, estando como, me voy cegando, que uno de los personajes precisamente es la representación de esa cegueza, de esa ceguera, pero que no se reconoce. Por tanto, esta película empieza con que todo parece una cosa y es otra. Es escritor, pero no escribe. Está el ciego, pero que dice que ve, pero no ve. Todo es un imago, una farsa de lo que es, igual como la calle del Olmo, que no ha habido ningún Olmo, pero la calle del Olmo. Entonces, son como, en los 5 primeros minutos es como si fuera todo como un despropósito, como un yo digo esto pero después hago otra cosa. Por tanto, el decir, el ser, el hacer y todo está totalmente roto, todo va a su bola, todo va donde no hay una conexión de esto con esto y uno no se da cuenta de que digo blanco y luego hago negro, y eso no me genera ninguna angustia, porque, bueno, estoy angustiado pero ni sé por qué. Por tanto, los demasiado tranquilos pues están totalmente negando, negadores y negadores y negadores y negadores, y los que están amargados pues están amargados, y la causa del amargue ni saben por qué. Por tanto, tantos unos como otros representarían estos dos polos donde la identidad, o amargados o felices, están en la misma inopia, ¿no? En la misma incoherencia, donde no habitan sus vidas, sino que van sobreviviendo de una manera o de otra, pero con esa negación. Y el personaje de Tom, que quiere recordarles, de que quiere, ¿no? Y la pregunta de, pero si alguien que está bien así, ¿se le tiene que recordar? Se le tiene, ¿no? Porque Tom es el encargado de pues, despertar a las almas de sus desgracias, ¿sí? Solo que él mismo no es un buen ejemplo, porque piensa mucho, ¿no? Y en toda la película estará pensando en el bien, y pensando en soluciones, y pensando en un plan, mientras la vida le quema las cejas, pero él sigue pensando.
sigue creyendo que pensando se puede llegar a algún plan para la vida, pero no, es que pensar, sin conectarnos con la vida, uno ya podría pensar y preguntarse y responderse, y ahí pues escribiendo libros y hablando y demás, no sirve para nada, porque no hay vida, no hay coherencia, no hay conexión, no hay la conexión para que haya realmente la chispa del bien, la chispa de lo que sea, se tiene que generar a cada momento, no se puede enlatar, conservar y matar en una teoría, una ideología, una filosofía, una religión, una política, una economía, una ciencia. Todo esto son capturaciones en lata de la vida, donde la vida no puede vivir dentro de una caja. Pero así, digamos, todos estos personajes es como nos van representando pues los diferentes anquilosamientos donde la enfermedad pues ahí se vive, donde las dificultades se niegan. Por eso en ese preguntarse, está bien preguntarse, está bien que los otros se pregunten, los otros ya están viviendo tranquilamente, ¿para qué molestarlos? Pues ahí en todas estas, el personaje dice que quiere un ejemplo vivo, como que él sabe que no es una cuestión de hablar y dar charlas, sino que ocurra algo. Y ahí, ¡pum!, cero. Ocurre el disparo y viene Grace, la gracia. Es como que fue un regalo, porque se pidió un regalo y la vida hace estas cosas, que viene si uno pide. Lo que pasa es que pide y uno no sabe lo que pide, y entonces ahí, bueno, es cuando toda ese instante se va a ir descubriendo la gracia. Grace viene y viene con este enigma de que le han disparado a su padre y que hay alguien que la está persiguiendo, y a ver si pueden esconderse. Por tanto, ella viene bien al pueblo, porque en ese esconderse todo ya es una mentira. Ella empieza escondiéndose, ¿sí? Es como que no va allí porque no sé, otra historia, sino que si todos los personajes se están escondiendo de algo, pues ahí también aparece con el mismo. Por eso las sincronías y las sintonías, ¿no?, de la realidad, como que alguien que estuviera vivo no iría a Dogville, ¿no? Pero alguien que quiere ver qué es lo que significa estar en esconderse o en mentira, entonces va a un lugar que está ahí con ese potencial. Ese potencial que va con el mismo espíritu que Tom, a querer, dar una oportunidad. Y entonces empieza a decir que el pueblo es bellísimo, que las montañas son bellísimas, que las personas, aun viéndose amargadas y que no ven y demás, empieza a hacer el bien. Ahí, en ese punto hay muchos, ¿no? Uno diría, en ese punto, ¿quién corrompe a quién? ¿Cómo se lleva, cómo se sostiene esa gracia, ¿no? Porque uno empieza y dice, mira, esta persona, esto es un regalo, esto va a transformar así el pueblo y lo va a iluminar, porque es como el Mesías, ¿no? Trae esa luz, trae esa bondad, trae ese impulso de mejorar, Ahí uno
cuando yo estaba escribiendo las notas, ¿no? Era como decir, esto que dice es demasiado, ¿no? No sé si ahí alguien se lo creyó en ese momento, aún muy al principio de la película, creyendo pues que era como decir, esta va a cambiar el signo del pueblo. Y aunque había esa voluntad, había, digamos, esa chispa, era una chispa donde la fantasía es el elemento del ideal, es decir, los ideales vienen como valores y esos valores que se quieren llevar así, pum, 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 como valor a defender, suenan a que eso no está en contacto con la realidad. Entonces ahí, en bueno o en malo, es decir, en miseria o en fantasía, está también el mismo corazón partido, el mismo corazón roto. Y ahí viene la palabra de se puede confiar, ¿no? Porque llega y entonces, bueno, se le presenta esta cuestión de podemos confiar en ti, no podemos confiar en ti. Por eso la palabra confianza es uno de los valores que está metido aquí y que parece que tenemos que confiar si somos buenas personas. Pero en realidad, ¿por qué tenemos que confiar? Y ahí es cuando en la película dice, bueno, ¿por qué tenemos que confiar? Vamos a darte 2 semanas para confiar en ti. Y es verdad, ¿no? Uno, ¿por qué tiene que confiar en el otro? Aunque hay esta bondad que quiere confiar, pero es ciega, es como el amor ciego, la confianza ciega. Pues en cierta manera, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nosotros no podemos fiarnos ni de nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a fiar de nadie? Pero bueno, ahí si somos buenos queremos esa confianza, queremos confiar en la vida y entonces es como si confiáramos en la vida todo se convirtiera en maravilloso, porque eso es lo que una parte quiere, que todo se convierta así en maravilloso, pues porque confío y entonces ya pues las bondades de la vida vienen en forma bonita y linda. Pero esto no es confianza. Entonces, bueno, ahí se le da este crédito, podemos confiar en ti, y algo interesante es cuando va y dice, bueno, trabajo físico. Ves a los distintos lugares para que si necesitan algo, pues tú puedas hacer. Ahí es muy interesante y eso se ha de subrayar también, como decir, las personas dicen que no necesitan. Eso es algo muy curioso, porque reconocer que yo necesito algo es reconocer la falta, reconocer que hay algo que no he podido lograr por mí mismo, y eso, el yo, no le gusta para nada. Por eso, ahí necesitan todos muchísimas cosas, sí, pero todo el mundo dice que no necesita, que no necesito, que no necesito. Y es tal el yo que niega esa, ¿no? Porque tenemos esa palabra necesidad y además pues con todo es, no, yo no necesito, yo no... bueno, tenemos tan pervertida esta palabra de necesidad que no sabemos cuándo se tiene que utilizar, ¿no? Porque es tan obvia que nosotros necesitamos de todo, porque necesitamos el aire y necesitamos comer y necesitamos los demás y necesitamos, pero es como que o los necesito y me quedo adicta a esta necesidad, o no necesito nada y me convierto ahí en pos de la libertad en que no necesito nada, ¿no? Entonces en nuestro blanco y negro la palabra necesidad pues no le ponemos todo el gradiente. Entonces ahí ¿no? Aquí se muestra cómo está esa dificultad en reconocer lo que necesito. Y es tan perverso eso que se da la vuelta y es tú necesitas de nosotros. Claro, en el momento en que ella permite que eso se le dé la vuelta, ya es un movimiento catastrófico. Porque como esa necesidad no sabemos cómo manejarla, entonces ya cuando alguien te necesita, ya el otro se ha dado la vuelta, se ha puesto por encima
y ya empieza toda la corrupción de que como me necesitas, pues ahora te tengo cogido. Por tanto, ella entra en esa lógica de que le hacen un favor, ¿sí? Entonces ya cuando alguien me hace un favor, ya esa persona que me hace el favor ya he firmado un cheque en blanco, ¿sí? Que es el cheque que después va a pagar bastante caro. Cuando en ese, bueno, pues si yo necesito esto y voy a empezar a hacerlo, va a empezar haciendo, y eso cada vez va a tirar más y más y más y más de la cuerda. Porque en esa fantasía donde va a entender a uno, donde le va a disculpar al otro, donde le va a insinuar que no tiene que avergonzarse pues porque necesita ir aquí, o entonces empieza a mezclar lo que sería entender y comprender al otro a justificarse. Cuando yo no tengo una membrana, una inteligencia, una tecnología muy sofisticada que los humanos pues no tenemos, que es justificar y entender algo, ¿sí? Se tiene pegado, esa comprensión que podría ser algo muy bueno, es como darle perlas a los cerdos. Entonces, como se tiene pegado, empieza, digamos, toda esa vorágine de dar esa bondad a uno, a otro, pero el otro que lo toma como algo, sería así. ¿Qué ocurre cuando alguien me está abriendo los ojos? Que aunque me está abriendo los ojos, si me abre los ojos empiezo a darme cuenta de muchas cosas, y eso tiene que ser una decisión, porque si no, esa persona que tú le abres los ojos, esa persona te va a matar. ¿Sí? Por tanto, cuando tú abres los ojos a alguien, uno tiene que saber a quién abre los ojos. Porque como Neo, si le abrieras los ojos a alguien, mataría a favor del sistema. Entonces, es tan delicado el que uno empiece a darse cuenta de las cosas, porque abrir los ojos empieza a darte cuenta de la estupidez, del olvido de sí, de lo más, de tus partes oscuras. Y esas partes oscuras, si el otro te abre los ojos y empiezas tú a tener esa incomodidad y tú no te pones las riendas y el timón de esa incomodidad, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el otro. Eres tú quien me ha incomodado, porque yo no sé manejar esta incomodidad que esto me ha creado. Por eso todo el proceso de abrir los ojos, de despertar, de conciencia, pues son palabras hermosas y bonitas, pero uno en el momento en que va despertándose es un proceso muy doloroso, porque uno se da cuenta de las incongruencias, de todo el daño que uno se ha hecho y ha hecho por esa inconsciencia. Entonces es como que estos personajes tienen la oportunidad, aún desde la fantasía de ella, de darles esta gracia, de esta ingenuidad, que en un momento dado era algo muy precioso, es la gracia. Lo que pasa es que es algo tan inocente, tan puro, que no se puede mantener en este mundo. Por eso la pureza en este plano es de otro plano. Por eso, si no tenemos la referencia de la no existencia y de la existencia, del uno y del cero, todo se me compacta en el uno, y los ceros del uno son fantasías. Pero son un imago de ese cero que está en otras dimensiones.
Por eso Gracia, Grace, digamos que trata de bajar esos ceros a la tierra. Pero esos ceros son pervertidos, son tomados, y entonces cuando el otro, Grace le dice, te estás acercando demasiado, el otro dice, no, pero yo no tenía intención de hacerte nada. En el momento en que la gracia, la bondad es así, pegada, y no puede decirle, mira, no me times, no me times, tú me estás aquí, te estás acercando, me has querido dar un beso, ¿tú de qué vas? Pero es como, no, claro, tú eres inocente, es que tienes mucho trabajo con tu mujer y tus 7 hijos, pues lo tienes mal, entonces claro, te comprendo. Cuando yo voy comprendiendo y comprendiendo y dejando que todo eso avance, pues todo eso me va comiendo, todo eso me va... toda la gracia se va sacrificando por. Y en ese sacrificio, pues las personas van reconociendo cosas, por tanto también en nuestro proceso de despertar, pues el ciego ya dice que es ciego, y hay un montón de sís. Por eso en nuestro proceso de despertar, si vamos a decirlo así, porque estos personajes, Tom y Grace, querían despertar, en este proceso hay muchos cambios, muchos, mira, ahora estoy mejor porque hago esto, porque hago lo otro, fíjate, no salíamos aquí a comer todos juntos, ahora estamos comiendo todos juntos. Pero esos sís no es el punto de lo que tú cambies, sino el punto es de lo que no cambias y sigues negando lo mismo. Por eso cada uno de nosotros tiene una estrategia para no crecer. Callar, reconocer las cosas, hasta estar agradecido, muchas cosas que uno puede decir, ¿ves cómo estoy cambiando? Pero sigo con un no, que no me doy cuenta que ese no le tendría que poner no. No a callar, no a fantasear, no a estar en ese agradecimiento vacío, no en seguir a la manada, no a... Cada uno ahí tendrá su no especial. Ese no que hasta parece bueno, ese no que es ayudo al otro. Bueno, pues tienes que ponerle no a esa ayuda. Entonces, como la forma de ese no es tan y que va mutando, porque el yo tiene la facilidad de, uy, este me ha conocido, ya pum, lo muto a otra cosa para que quede más sofisticado. Si yo no tengo esa inteligencia para ir viéndolo, pues bueno, ahí vemos la película donde los personajes pues van estando mejor, ¿sí? Pero en ese mejor, peor. Y la gracia pues más violada. Y más violada como diciendo, bueno, pero tampoco no te hago ni daño, ni tú que me has comprendido. Y ahí es cuando la gracia, como ha dicho que era buena, pues se tiene que tragar todas las cosas, porque en el momento en que se pudiera revelar ya es como, ¿cómo? Pero tú ya eres una persona mala. Que eso es en el desenlace con el Tom, ¿no? El Tom con todo lo que está viendo y viendo y viendo y viendo, pensando, él pensando y pensando y pensando. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también queremos resolver nuestros problemas pensando? Y en ese pensar, la vida nos va dando oportunidades para poner ese no, para poner esa claridad, para ver las trampas donde hemos caído y como desatraparnos de lo que nosotros nos atrapamos, porque al final todos los personajes como que se van atrapando ellos mismos con estas decisiones que olvidan su propósito, ¿no?
como que la persona con los 7 hijos fue allí porque quería, pero se olvidó, o las personas de las figuritas, nos olvidamos de esa finalidad, de ese propósito. Es como que uno lo empieza con un propósito porque venía de un cero, pero después el humano ya lo hace para uno mismo y ahí es cuando repite y repite y repite y se olvidó. Ahí es cuando las circunstancias, le damos la culpa a las circunstancias, a los demás, pero es porque uno se olvidó de su propósito, se olvidó de ese latir, se olvidó cuándo decir sí, a decir sí, y cuándo es no, cuándo se tiene que decir no. Pero ahí es como si todas esas personas, también unos por otros, unos confían, otros desconfían, pero bueno, con todas esas cosas que luego ponen en su vida como mejoras, pero continúan no yendo más allá de realmente por qué hacen las cosas. Por eso si nosotros no vamos más allá a la estructura de por qué hacemos las cosas, podemos cambiar cosas, podemos hacer cosas mejores, pero esas cosas mejores no son por sí mismas lo que mejora nuestra vida. Y con el Tom, es decir, cuando Grace queda más encarcelada y más dañada y más violada y más como que cuando tiene un montón de oportunidades, yo que sé, cuando la madre de Gastón le viene y le dice no pegues a mi hijo, eso era un 0 que la vida le daba, pero no lo tomó, como decir, ¿no? Porque en ese momento hubiera podido, no solamente tu hijo está ahí haciendo de las suyas, abre los ojos, sino mira a tu marido y abre los ojos. Porque era antes de que todo el mundo tenía los ojos abiertos, ya se hacía, ¿no? Ya las campanas hacían una violación y otra violación y tercera violación. Y todos lo veían y aún así lo permitían. Entonces digamos como esa permisividad va ganando terreno y ya se hace como todo a la luz del día, pero todos abriendo los ojos y continuando ciegos. Por eso cuando Grace le dice no te culpes, a ver dónde está, le dice no es un pecado haber dudado, ¿sí? Pero no deberías haberlo hecho. Entonces, ¿cómo para poder despegarse uno ha de reconocer el error? Y aquí la bondad está tan sobrevalorada que ese desmantelar y decir has dudado de mí, cuando antes también ella preguntó lo de la tarjeta y dijo no, perdona, he dudado de ti, no debería haberlo hecho. Y después en las últimas escenas, has dudado de ti, cuando ella está allí ya con todos los hierros y demás, y él se da cuenta de cómo todo su mundo de bondad se ve su perversión, pero en esa perversión no puede reconocer, decir sí. Sí que tengo miedo, sí que te he traicionado, sí que estoy en un bando y otro, y sí que soy humano, ¿sí? Porque dice algo, digamos, si es humano, alguien tiene esta frase. Sí, creo que dice, no le tengas miedo a ser humano. Exacto. Entonces, ahí está ese ser humano en contra de un ser humano que es ese humano con la bondad así, a fuego. Eso no es humano.
Por eso que el miedo a ser humano, el miedo a exponerme, el miedo a reconocer el error. Normalmente tenemos el humano que se da culpa, fíjate, lo he cagado y lo he cagado por mi culpa, por mi santísima culpa, lo he hecho, pero después de 4 Aves Marías hace lo mismo. Por tanto, aunque esa persona se culpa y uno diría, ¿ves? Ha reconocido. Si la continúa cagando, eso no es reconocer la culpa. Reconocer la culpa es que ese corazón, pum, conecta y el siguiente latido tiene que ser de otra, tiene que ser nuevo. Por eso en los humanos hay el que, no, yo no tengo la culpa la tienen las circunstancias, tú la tienes, el gobierno, el otro, el vecino, el marido, la mujer, el pum, pum. El que culpa fuera o el que por mi culpa, pero los dos es una culpa de boquilla, como la bondad de boquilla, imaginaria, de esa culpa donde ya por decir lo siento, discúlpame, ya está, ¿sí? Ya lo hemos dicho, ya nos hemos olvidado, yo te he perdonado y ya está. Y volvemos a estar igual de estúpidos como siempre, pero ahora hemos puesto en nuestro vocabulario lo siento, perdona, no lo haré más. Pero son palabras que si yo no las digo desde una conciencia, pues son palabras lindas, palabras que, bueno, que van haciendo esas compensaciones, pero en esa compensación no hay conciencia de lo que realmente eso ha ocurrido. Por eso lo importante cuando uno le dice lo siento, no lo siento para ti, sino lo siento porque lo siento. Y sentirlo es, ¿y qué he hecho? ¿Qué he hecho antes? ¿Qué he hecho mientras? ¿Qué he hecho después? Por tanto, es como mucho decir lo siento, es abrir un punto para... Y sí, tendré, digamos, y lo haré no sé cuántas veces, pero cuántas veces iré a mí, ni al drama, ni a la negación de drama, sino a la secuencia lógica, a qué, desde dónde lo he hecho, qué es la intención que había detrás y cómo todas mis creencias de bueno y malo quedan sacudidas y en confusión primero, para que después a ver cómo vuelven a clarificarse. Y como está dentro del latido, pues ahí estará en ese presente donde en cada momento me veré. Por eso lógica convergente es esa convergente que incluye la divergente, como que en cada momento mis intenciones son a desconfiar, pero no para desconfiar, ya soy desconfiable, sino ver cuál es la secuencia, qué es lo que pretendo, para toda esa manipulación, y para que esa manipulación pase a ser manipulación, ¿no? De la manipulación, pum, 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 donde no me doy cuenta, a una manipulación, a una mano, que es lo humano, que nos hace ver las secuencias lógicas de nuestras acciones, de comprender los entresijos de esas estructuras donde voy haciendo membranas, discernimientos. Y el final, cuando vienen a buscarla, pues ahí lo peor era lo mejor, ¿no? Hay en ciertos momentos la posibilidad que ella se vaya y ella está allí poniéndose, tomando el ardiente, ¿no? Como diciendo, hay muchas posibilidades que ella se vaya, pero ella quiere quedarse, a pesar de todo, ¿no? Por eso cuesta, ahí tenemos que ver como nuestro yo, aún con todas esas agresiones,
irse al campo y la simbología de coger ese camino, y uno prefiere quedarse ahí. Te están torturando, pero mejor que irte a las montañas y hacer una travesía. Eso es lo que nuestro yo hace, como mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, si además lo malo tiene esa connotación buena de querer cambiar, de querer mejorar, de querer... Por eso cuando viene el padre, pues ahí hay bueno, el padre era un gángster que no me quedó claro, no sé si eso no lo vi o queda así, de que esos disparos son contra ella, o si ha matado a alguien, o si ella en esos disparos es como que quiere separarse de su padre, como yo te voy a enseñar, papá, que las cosas no se hacen así matando, sino con la bondad. Y así precisamente las familias, pues uno mano dura, el otro negligente, el otro mano dura, el otro negligente, y así digamos la rueda para que si el papá ha sido autoritario, pues el otro es un permisivo ahí, ¡buah!, y el permisivo después es autoritario y pim, pam, péndulo de un lado va para otro, ¿no? Entonces el papá autoritario que va ahí con la pistola y que todo lo zanja así, pum, pum, pues la hija dice, no, yo te voy a enseñar cómo es la vida. Entonces se va al otro extremo y bueno, y ahí ve, ¿no? Y ahí se encuentran esos dos poderes donde esa bondad era arrogancia, porque nuestra bondad así es arrogancia, es soberbia. La soberbia de los bondadosos, la soberbia de los pobres, la soberbia de los desgraciados. Y eso no se tome, digamos, como un juicio, sino es la cara de que si uno está con una silla, con una chincheta, y tú sigues cada día sentándote en esa, hay algo de ese aguanto, de ese, fíjate, aún con la chincheta hago esto, es decir, algo de todo eso, me voy a ganar con eso. Por eso, el poder de las apariencias no importan, pero hay como un poder de me sirve de algo. Porque aunque el ser humano tiene, digamos, como esta visión como que parece tan incoherente, en su coherencia es coherente. Porque gana algo, porque hay un valor que te hace estar ahí. Y bueno, y ahí es esa frase de vuelvo a ser tu hija, es como poder decir, bueno, yo que quería ser tu padre, bueno, ya me doy cuenta que soy tu hija, ¿sí? Y que vamos a ver cómo tomo ese poder, porque después de todo eso tiene que reconocer que la bondad, pues así, pues le ha llevado precisamente a decir, bueno, todo esto no ha funcionado, ¿no? La bondad no ha funcionado, estas personas que yo creía que las iba a cambiar, que las iba a mejorar, pues no. Y ahí hay ese ajuste de cuentas, porque esa arrogancia es como decir, no me habéis servido, ¿no? Yo que quería cambiarte, no te he cambiado, entonces no me sirves para nada, porque solo quería realmente ponerme la medalla de que con la bondad te he cambiado. Por tanto, es la misma soberbia y bueno, y ahí hay el ajuste, donde ahí queda, ¿no? La bondad, realmente eso era un acto de bondad, y lo dejo ahí como una pregunta, el matarlos a todos. Lo que ocurre es que la incoherencia llega a que aún matándolos a todos no mata al perro. Y no solamente no mata al perro, que podía ser que no hace falta matarlos, sino la frase que dice, es como, está así porque le robé un hueso. Claro, esto te da una patada otra vez, como diciendo, si habíamos entendido algo, no hemos entendido nada, ¿no? Porque sigue, es decir, un perro en ese momento no estaba ladrando porque le cogen el hueso, ¿no? Sino por toda la devastación y por todas las cosas, pero aún ella está
en en que el mundo gira alrededor de ella. Por eso la soberbia, porque es como entender las cosas todo a mí, a lo que yo quiero, aún queriendo ayudar. Por eso las intenciones de este humano, que vienen de esa separación del espacio-tiempo, que en su base hay el miedo de quién soy, pues tienen todas estas respuestas. Y bueno, y eso si las tomamos y las acogemos, le podemos dar la vuelta y decir, sí, lo hice por miedo, lo hice por envidia, lo hice por tal, y después eso se reconduciría, se vaciaría, y esa sería toda la propuesta que con tecnología existencial estamos viendo, que todo eso no es como para, entonces esto es terrible. Bueno, es como si en un viaje hay medio viaje en que uno va explorando, uno toma, pues ahora lo haré así, ahora lo haré así, ahora lo haré así, y todo eso tendría que ser una exploración del espacio-tiempo para sacar conclusiones, para ver qué conclusiones vamos sacando, para hacerse preguntas, qué es el poder, qué es la bondad, qué es ayudar, qué es por qué las cosas decaen, por qué las cosas se corrompen, por qué dentro de nosotros las cosas que se han quedado fijas se corrompen y salen cuanto menos nosotros nos damos cuenta. Bueno, eso sería para mí como yo he visto esta película.